me acabo de encontrar al candidato de magistrado, Arturo. Muchas gracias, Arturo, por estar aquí, por tu tiempo, de verdad, muchas gracias. Y aprovechando, digo, hay que aprovechar porque tengo muchas dudas. Exprímeme. La primera. Todo el pueblo tiene dudas. La primera, cuando hicieron el cambio de reforma, mucha gente, como yo, no entendimos qué es ese cambio de reforma o esa nueva ley. Fíjate que es una pregunta muy interesante y es algo que está pasando ahorita. Ahorita por primera vez ya van a empezar dentro del periodo de campaña la Presidenta de la República y los poderes de la Unión a promover la reforma porque la gente no sabe de qué se trata. Nosotros siempre hemos estado acostumbrados a votar por Presidente de la República, por diputados, por senadores, gobernadores, alcaldes. Y por primera vez en la historia vamos a decidir votar por ministros, magistrados y jueces. Ok. Entonces, hay tres órdenes, hay tres poderes: el ejecutivo, presidente; legislativo, senadores, diputados; y el judicial. El judicial no se votaba antes. El poder judicial siempre se accedía a los cargos a través de mecanismos internos. Muchas veces, por ejemplo, hace 30 años, antes de la reforma de 1994, se decidían por designación de un ministro. Uh-huh. Después empezaron a hacer concursos de oposición. Y ahora, para privilegiar la vida democrática, ya se va a hacer por elección popular. Okay. Entonces, por eso ahorita estoy yo como candidato para magistrado en materia de trabajo aquí en la Ciudad de México. Muy bien. Aquí mi pregunta es, ¿cómo eligen a los candidatos? Entendí que cualquier persona podía llegar y mostrar una carta, inscribirse, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo vamos a reconocer a un buen magistrado? Mira, vamos a hablar primero del proceso de selección. Los tres poderes tienen que promover a sus aspirantes. Hubo 44,000 aspirantes 44,000 para 800 cargos que se van a votar en este 1 de junio. De esos 44,000, el Poder Judicial escogía unos, el Poder Legislativo escogía otros y el Poder Ejecutivo escogía otros. Y entre ellos sacaban a los mejores candidatos para de ahí mandarlos a la elección. Yo, por ejemplo, fui propuesto por el Poder Judicial de la Federación como de los mejores candidatos para ocupar el cargo de magistrado de trabajo. Pero también fui escogido por el Senado de la República como de los mejores perfiles para ser votado como magistrado en materia de trabajo. Entonces yo estoy propuesto por dos poderes. Ajá, justo. Aquí lo interesante es de que sí, cualquier persona se podía cualquier abogado registrar, pero hubo una preselección. Hubo una selección, hubo un comité de evaluación de cada poder, te hacía preguntas y aparte de repente te citaban, ¿no? Era como un concurso, pues. O sea, era concursar pues si les hacían exámenes o algo. Te hacían una entrevista y dentro de la entrevista te hacían preguntas muy técnicas, ¿cuál es tu experiencia? Y de repente pues abrían la ley y te empezaban a preguntar sobre cuál es la figura jurídica tal o en qué consiste el despido. Claro. Y empiezan a ver tu trayectoria profesional. Sí, claro. Ahora, también al momento en que nosotros queremos ser aspirantes, mandábamos nuestros títulos, nuestro currículum, nuestra experiencia profesional y todo. En mi caso, yo llevo 22 años trabajando dentro del Poder Judicial de la Federación, entonces yo creo que eso también legitimó mucho mi candidatura. Muy bien. Entonces no era como que cualquier persona pudiera llegar con cierto perfil a registrarse para ser candidato. Todo mundo se podía registrar, el tema es que te seleccionaran, elegían ahí. Que fuera seleccionado. Entonces, digo, los requisitos básicos era ser abogado, tenías que tener unas cartas de recomendación de tus vecinos, una experiencia profesional en años de servicio, y ya una vez que llenabas eso, empezabas a entrar a los filtros, y yo llegué a los 2 filtros de los 2 poderes frente a 44,000 personas. ¡Wow! Muchas felicidades, de verdad, muchas felicidades. Es un privilegio realmente. Sí. Estos 22 años. Sí, muchas felicidades. Sí. La otra pregunta es, ahora
se le pide a la población en general participar para la votación este 1 de junio. Así es. Aquí todos podemos votar, hay por delegaciones, ¿cómo se va a llevar ese proceso? No solo podemos, debemos votar. Sí, también te quería hacer una pregunta al respecto. Mucha gente justamente está como con muchos miedos de no querer salir a votar, porque se está diciendo que ya esto ya es algo que está arreglado, ¿no? Que está algo ya arreglado por pues. Dicen que esta reforma está amañada, hay muchos rumores, evidentemente hay muchas personas que están inconformes con la manera en cómo se dio la reforma. De entrada, todos debemos de saber que ningún candidato de los 3,400 aproximadamente que estamos contendiendo a cargos de elección popular dentro del Poder Judicial de la Federación pertenecemos a algún partido político. Ninguno. Nada que ver. Nada que ver. De hecho, uno de los candados que existían era que tú no pertenecieras ni estuvieras afiliado a algún partido político para poder ser votado. Esa es la primera. Y la segunda, todos te van a poder votar, siempre y cuando estés dentro del distrito que te corresponde. Por ejemplo, ministros, magistrados de Tribunal de Disciplina y magistrados de Tribunal Federal Electoral van a ser votados en toda la República. Entonces, todo el pueblo va a tener una boleta para poderlos votar a lo largo y ancho del país. Okay. En el caso que yo voy a ser magistrado en materia de trabajo para la Ciudad de México, se hizo un sorteo aleatorio para ver qué distrito me iba a votar. Entonces a mí me va a votar las alcaldías de Coyoacán y de Iztapalapa. Okay. Entonces únicamente si vives en Coyoacán o Iztapalapa puedes votar por mí como magistrado, así como por los jueces que fueron designados para esas zonas. Nosotros no lo decidimos, fue una selección aleatoria. ¿Por qué? Porque si ponían, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que va a haber 120 aproximadamente entre jueces y magistrados, imagínate tú votar 120 veces. Sí, claro. ¿No? Sí, más claro. los ministros, más todo el tema. Entonces, para hacerlo más fácil, dividieron el electorado aproximadamente en grupos de 500,000 a 600,000 y lo dividieron por distritos electorales y por eso me votan a mí estas dos alcaldías. Solo Coyoacán e Iztapalapa. Coyoacán e Iztapalapa. ¿Y nos podrías decir de qué forma vas a aparecer en la boleta para hacerlo correctamente? ¿O hay alguna, para poder saber, ¿no? Exactamente cómo debemos de votar por ti? En mi caso que voy a ser votado para magistrado de materia de trabajo, mi boleta es rosa. Dentro del lado izquierdo de la boleta va a estar los candidatas a magistradas. ¿Ok? Y dentro del lado derecho vamos a estar los candidatos a magistrados. ¿Ok? Dentro de la boleta rosa van a estar todas las materias para las cuales aspiran. Yo aspiro a materia del trabajo. Y arriba de la boleta van a estar unos cuadritos con el color de la materia. En mi caso es boleta rosa, cuadrito amarillo, y mi número lo vas a tener que escribir en el cuadrito amarillo, que es el 35. Ok, perfecto. Entonces, el número 35, sobre el cual yo estoy seleccionado en la boleta, lo vas a tener que apuntar en el recuadro amarillo que corresponde a la materia del trabajo. Okay. Y así también lo vas a hacer con los magistrados en materia civil, penal y administrativa. Y cada uno tiene su cuadrito. Oye, nada más para reafirmar porque me hice un poco bolas. Solo los que vivan en alcaldía Coyoacán e Iztapalapa pueden votar por ti. Así es. Ok. Efectivamente. Y ese proceso de las boletas tiene que ser muy minucioso y tener cuidado, poner el número 35 totalmente en tu en el nombre, recuadro amarillo. Tu recuadro amarillo. Okay. Boleta rosa, recuadro amarillo. Okay. Ajá. Cuando hay que tener mucho. Sí. Ahí. Sí, porque si pones en la boleta rosa, en el recuadro azul 35, que no corresponde a mi materia, se anula el voto. Porque yo soy el único candidato de la boleta que tiene el número 35. Pero estoy asignado a materia de trabajo. Entonces tienes que ponerlo en materia de trabajo, porque en los otros 3 cuadritos, para hombres, en el caso de hombres, van a estar los magistrados en materia civil,
penal y administrativa, y yo estoy en materia del trabajo. Wow, sí. Eso lo hicieron con el afán de que todas las personas pudieran seleccionar a sus magistrados y jueces. Como era un mundo, como es un mundo enorme de personas, la manera de dividir los distritos hace más fácil la selección de números. En vez de tachar tu nombre enorme, como sucede en las elecciones naturales, o un escudo, ¿no? Aquí se asigna un número. Entonces la gente ya sabe qué número eres, 35 en mi caso, de la boleta rosa, en el recuadro amarillo, y ya con eso vas y accedes a la votación. ¿Tu nombre no viene? Mi nombre viene efectivamente en el listado del lado derecho con el número 35. O sea, viene el nombre de todos los candidatos, pero vas a ver, dentro de esa boletita, vas a ver aproximadamente como 60 nombres. Uy, está así un poco difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Y aquí Es otra, es la primera vez que se hace en Ciudad de México. Generalmente las personas votan por colores. Exacto, ¿no? sí. Por el símbolo de su partido, Ajá. por el o abajo había un recuadro en blanco en las boletas donde ponías el nombre del candidato que tú querías postular para para el cargo, ¿no? Sí, se escucha. Que Cantinflas ganó como unas 15 votos en unas elecciones federales. Mira, no sabía para esa historia. Presidente. ¿En serio? No sabía. Sí, sí, sí. Voy a meterme más a la historia. Oye, tengo una última duda. No sé si Carmen, alguien. Todos los diputados, senadores, llevan una propuesta si son elegidos o si ganan más en las elecciones. ¿A ustedes se les pide una propuesta o cómo funciona ahí? Nosotros como tal, evidentemente, basamos nuestra línea de trabajo en razón de nuestra experiencia. Yo, a lo largo de 22 años, he detectado ciertas cosas que deben de mejorarse del sistema judicial, como la lentitud en la impartición de justicia. Es impresionante que cualquier tipo de procedimiento tarde por lo menos de 2 a 5 años. Sí. Y estoy hablando en los casos leves. Sí, claro. ¿No? Sí. Entonces, es necesario que nosotros, como magistrados federales, propongamos a todos los órganos que revisamos, porque nosotros, dentro del tope de la carrera judicial, vamos revisando en el amparo directo todas las actuaciones de salas del Poder Judicial de la Ciudad de México o amparos indirectos. Entonces, que nosotros podamos identificar en dónde están fallando estas autoridades para decirles que en lo sucesivo ya no lo hagan. ¿Por qué? Porque la justicia lenta no es justicia, ¿no? O sea, tu dolor te duele en el momento, te animas a demandar y de repente ves pasar el tiempo, ves pasar tu derecho, y ya cuando a lo mejor llegas a una sentencia satisfactoria, pues a lo mejor ya estás desgastado, ya te drenaste económicamente, emocionalmente, sube, baja, pela. Los abogados tienen ahí su culpa, los abogados litigantes. Entonces necesitamos construir un puente entre la persona que no es abogada, la persona de a pie, y la justicia real. Y la justicia real es la que se ejecuta en tu vida de forma tajante, de forma inmediata. Esa es una parte de mis propuestas. Otra parte de mis propuestas es que, por ejemplo, las sentencias sean entendibles para la persona que estás juzgando, no nada más para abogados. Necesitamos hacer que tú, lo que yo te escriba, tú, que no eres experto en derecho, lo entiendas y digas, ok, me dieron la razón por esto o me la negaron por esto. ¿Ok? Entonces, en términos lisos y llanos, dejar de utilizar estos tecnicismos que únicamente los abogados lo entienden y hacer una justicia más cercana. Y una de las propuestas, que en este caso es la tercera, es una justicia más humana. Vivimos en un sistema judicial donde el juez accedió al cargo y de repente se convirtió en una figura de semidios. De semidios, donde tú vas y quieres hablar con él, no te recibe, donde
el señor juez está muy ocupado, cuando es la persona que va a resolver tu asunto. Ni siquiera como, o sea, vas al juzgado y quieres hablar con el juez por algún asunto y no es tan literal. Sí, no. Y es que déjame decirte que hay un vicio muy, muy interesante. Cuando accedes al cargo de juez o magistrado, hay un periodo de evaluación, que es el periodo en el cual te ratifican. Eso quiere decir que te dicen, ¿sabes qué? Si la has hecho bien, y vas para adelante de forma vitalicia. Entonces, había jueces y magistrados que eran ratificados y en su vida, como ya tenían el nombramiento de forma vitalicia y no estaban sujetos a ningún tipo de escrutinio por lo pronto en su preparación, había personas que ya nunca más volvían a abrir la ley y dejaban la administración del órgano en su persona. Con los secretarios, ¿no? De acuerdo. O a los secretarios de acuerdos. Pero ellos seguían con esa etiqueta, ¿no? Sí, claro, de intocable. De nombre, o sea. Exacto. Entonces, con esta reforma, votas a los jueces, magistrados y ministros para que duren por un periodo de 9 años. Eso está bien, sí. Ahorita y hasta dentro de 9 años se vuelve a hacer se volvería a hacer una elección y yo me podría postular para el mismo cargo o a otro, ¿no? Para ministro o para magistrado de tribunal de disciplina. Oye, qué interesante. Así. Entonces ya no se vuelve de forma vitalicia. Ya la gente empieza a escrutinar tu trabajo y tu desempeño sobre un lapso de tiempo considerable, que son 9 años. Entonces ya no se vuelve de forma vitalicia. Ajá, sí, como antes. ¿No? Entonces tú tienes que ir legitimando tu trabajo a través de tus resultados. Esto no quiere decir que tengas tú que hacer sentencias a modo o a favor de tus votantes. Nosotros vamos a votar vamos a hacer nuestras sentencias de acuerdo a la ley y de acuerdo a nuestra experiencia, no de acuerdo a quien me vota. Si tú no me votas, o tú sí me votas, a ustedes dos las voy a juzgar igual. Claro. Precisamente por eso es una elección popular. Tú no sabes quién te vota. No, sí, ¿Okay? Totalmente no. Entonces, la justicia es ciega. Y así debe de permanecer. Claro. ¿Ok? Y lo primordial es que le debes de dar la misma importancia a tu asunto que vale 10,000 pesos frente a tu asunto que vale 1,000,000 de pesos, porque a lo mejor tu asunto de 10,000 pesos representa el trabajo de tu vida. Entonces, muchas veces hay casos que se vuelven mediáticos de millones y millones de pesos que dicen, uy, esos asuntos son importantes. No. Todos son importantes, tu asunto es importante, lo que pasa es que no se volvió mediático. Entonces, esa es la propuesta. Tenemos que tener una justicia cercana, una justicia real, ¿no? Real, coloquial, expedita, pero principalmente basada en méritos y en estudio. Claro. No nada más en popularidad. Claro. En conocimiento. El conocimiento para poder juzgar. Totalmente. ¿No? En mi caso, llevo 22 años dedicándome en esencia toda mi carrera profesional a la impartición de justicia. Oye, tengo una pregunta muy coloquial, si así lo quieren claro. llamar. Cuando ustedes recibieron esta noticia de esta reforma, ¿a ti te gustó o no te gustó? ¿O fuiste de los que fueron a hacer huelga en contra de esta nueva reforma? Es una pregunta muy interesante. Fíjate que, pues, evidentemente, todo cambio lleva sus pros y sus contras. Yo estoy convencido de que el sistema de justicia tenía que ser reformado. Lo que no sabíamos eran cómo, ¿no? O sea, yo no sabía, por ejemplo, que se proponía que fueran votados los jueces, magistrados y ministros. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una carrera basada en la meritocracia, en los méritos. Entonces, evidentemente, pues te vas adaptando a toda esta posición. Algo que se rumoró mucho y que finalmente nunca sucedió, es que dijeron que nos iban a trastocar los derechos laborales. Y ese era el argumento que se tenía para el movimiento. A quitar derechos laborales, a violentar. Sí, recuerdo, sí. Y no pasó. No. Y esa fue una cuestión mediática que motivaba el paro. Sí. Y no pasó. Okay. Realmente el poder reformador y el ejecutivo, que fue el que lo propuso,
cumplieron esa parte, ¿no? Y yo bajo ese esquema digo, bueno, nosotros, base trabajadora, no nos está afectando la reforma. Finalmente, no solamente eso, sino que aparte se legitima la aspiración al cargo de una forma más transparente. No necesitas ser amigo de alguien o conocer quién hace los exámenes para poder acceder al cargo. Hoy se te hace el procedimiento que te acabo de explicar. Democracia. Y basado perfectamente en el escrutinio, primero de los comités, y después también de tu ánimo de ir con la gente a pedirle el voto. Sí. Porque eso es importantísimo. Medir la temperatura de las personas y decir, oiga, acercarte. Yo no tengo justicia por nada, no tengo agua, lo que me dijeron que me iban a dar no me lo prometieron, de repente un día me dejó de llegar mi pensión. Y dices, hay mucha gente, sí, adelante, hay mucha gente que no sabe cuál es el camino para poder privilegiar sus derechos. Sí, totalmente. Y esa es nuestra responsabilidad. No es el que llegue el expediente contigo. Necesitamos construir el camino para que cualquier persona, sin ser abogado, pueda acceder a la justicia. Y esa sí es nuestra chamba. Oye, está muy interesante y más porque comentaba con Carmen de que justo ahorita que se está haciendo toda esta propaganda, por así llamarlo, esta propuesta, es la primera vez que yo escucho todos estos términos y que cada uno que conlleva, ¿no? Entonces, claro, creo que sí es una gran invitación al pueblo, a las personas comunes que no entendemos. Para que votes a tus iguales. Exacto. No son minidioses. Exacto. Son servidores públicos y la palabra lo dice, servir al público. Ajá, ¿okay? Sí. No es ningún mérito, no se trata de una clase diferente. Es yo te voy a juzgar como tu par, con la ley en la mano, con mi experiencia y sin colores. La justicia es daltónica, sin colores. No me importa cuál sea tu ideología, cuál sea tu preferencia o de dónde vengas y hacia dónde vayas. Yo debo de exactamente aplicar la ley en ambos casos sin ningún tipo de distinción. A mí también me gustaría pedirte que, aprovechando el espacio, claro, y bueno, el encuentro, que alentar a las personas que nos están viendo, de que no se desanimen, de que no piensen que esto ya está decidido, o sea, que alentar a las personas para que salgan a votar, porque de verdad necesitamos un cambio real, ¿no? Real, no nada más hablado, no, o sea, que es algo real y alentar a las personas, ¿no? O sea, que no piensen que esto ya está arreglado, que salgamos a votar, que demos una oportunidad, ¿no? Totalmente. A esto, nos guste o no nos guste, está hecho. Sí. Tenemos que hacer algo nosotros por nuestro pueblo, ¿no? Y principalmente informarse bien. Exacto. Mucha gente habla sobre que las elecciones están arregladas. Si ese fuera el caso, yo no me desgastaría. Y te voy a decir por qué no me desgastaría. Porque todos los flyers que te doy salen de mi bolsa. Todos mis viáticos salen de mi bolsa. Esta es la primera elección donde los candidatos utilizamos nuestros propios recursos. ¿Ok? Sin recibir algo del dinero del pueblo o del erario público. Qué interesante. Entonces, si estuviera esto arreglado, pues no le invertiría absolutamente nada. Claro. ¿Verdad? Ni siquiera me arriesgaría arriesgaría el patrimonio o la estabilidad económica de mi familia en lanzarme por una elección para que podamos nosotros ser escuchados por las personas. Y eso se lo explico a cada una de las personas con las cuales me entrevisto y con las cuales, porque yo voy y te digo, oye, vota por mí. Me dice, ¿para qué? Sí. No, pues para esto, para la elección judicial. ¿Y por qué? ¿Y para qué sirve? ¿Y para qué sirve? Y bueno, sí. Ok, ya me convenciste. Ahora, ¿cómo sé que eres tú? ¿No? Pues aquí está mi perfil y aquí están mis redes y aquí está mi teléfono y mis redes sociales para que puedas tú preguntarme lo que quieras. Y esa cercanía al pueblo es lo que realmente legitima esta reforma.
Y es importantísimo que el juzgador sepa realmente cuáles son los problemas de su comunidad. Oigan, pues el tiempo aquí es muy medido. Te agradezco mucho por tu tiempo, por aclararnos varias dudas. Si ustedes tienen dudas, déjenlos en los comentarios. Aquí Arturo nos va a ayudar a responder cada comentario, cada duda. Y yo creo que esta es una oportunidad para todos. Para hacer un cambio. Para hacer un cambio. Claro. Para informarnos. Yo aquí ya aprendí varias cosas, varios beneficios que tiene al final de cuentas, y que no dejemos de participar. Esto es algo del bien común, ¿no? Totalmente. Te agradezco de verdad muchísimo, mucho éxito. Se lo agradezco a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a trabajar y cualquier pregunta, háganla. Es nuestra chamba, en un término coloquial, disipar todas las inquietudes que tengan. Nosotros te invitamos a votar y también nosotros te tenemos que decir por qué. Entonces, este 1 de junio, si me permite hacer la promoción, por favor. vota en la boleta rosa por Arturo Soto Reyes Loranca para magistrado en materia de trabajo del primer circuito en la Ciudad de México, en las alcaldías de Coyoacán e Iztapalapa. Número 35 en el recuadro amarillo de la boleta rosa. Y agradezco muchísimo su tiempo y que me hagan esta entrevista, y las veces que lo necesiten, aquí estoy para servirles. Muchísimas gracias, mucho éxito, y hay que salir a votar. Voten.